47 peleas, 47 victorias. Ningún oponente ha durado más de 3 asaltos contra ella. Los hombres del circuito clandestino la llaman la sombra, porque cuando te das cuenta de que está ahí, ya estás en el suelo. Pero ahora mismo, la sombra está de rodillas en el gimnasio de un instituto, y 150 adolescentes se ríen de ella. Ponte a 4 patas y ladra. La voz de Marcos Delgado rebotó entre las paredes del gimnasio del Instituto Vallecas. 150 estudiantes contenían la respiración. Una risa nerviosa cortó el silencio, pero se apagó cuando la cabeza de Marcos giró hacia el sonido. Lucía tenía los ojos clavados en el suelo. Sus manos temblaban. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado algo extraño. El temblor seguía un ritmo. 7, 8, 9. Marcos bajó la voz, volviéndola más peligrosa. Repitió que se pusiera de rodillas y ladrara como la perra que era. El círculo se cerró. Móviles levantados como armas. Lucía Navarro en el centro. Su pequeña figura aún más pequeña frente a Marcos. 1,90 m, 100 kilos de músculo y maldad. Los fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su cara mientras se inclinaba lo suficiente para que ella pudiera oler el batido de proteínas en su aliento. A la masa le encantaba. Siempre les encantaba cuando Marcos encontraba una nueva víctima. La chica invisible que se sentaba en la última fila comía sola, caminaba por los pasillos como un fantasma. La presa perfecta. Pero lo que nadie sabía era que Lucía Navarro no contaba para calmarse. Contaba hacia atrás hasta 0. 3 semanas antes, Lucía había cometido un error. Estaba agotada. Entrenamientos a las 5:30 de la mañana, peleas a las 11 de la noche en naves industriales del polígono de Villaverde, donde hombres apostaban fajos de billetes sobre quién caería primero. Cuando Sergio le tiró los libros en el pasillo, ella reaccionó. Solo un ligero desplazamiento de peso que desvió por completo el empujón. Sergio tropezó, pasó de largo, confundido. Nadie lo notó, excepto Marcos. Marcos Delgado gobernaba el Instituto Vallecas como un rey. Capitán de waterpolo, hijo de un constructor con contratos del ayuntamiento, 6 años de judo en el gimnasio más caro del barrio de Salamanca, y un padre que le había enseñado a base de hostias que la fuerza era la única moneda que importaba. Había construido su reputación, destruyendo a quienes intentaban defenderse. Y ahora tenía un nuevo proyecto. Marcos anunció que contaría hasta 3. Dijo 1. Los dedos de Lucía se movieron imperceptiblemente. En otra vida, esos dedos habían derribado a Antonio Orellana, el carnicero de Carabanchel. 120 kilos. 3 hombres hospitalizados antes de cruzarse con ella. Las mismas manos que parecían tan pequeñas habían encadenado 47 victorias en lugares donde perder significaba urgencias, donde a veces perder significaba no volver a casa. Marcos dijo 2. Lucía pensó en Pablo, 16 años, leucemia, una cama en el hospital 12 de octubre, 80.000 euros por el tratamiento experimental en Alemania. La Seguridad Social tenía lista de espera de 18 meses. Pablo no tenía 18 meses. Su madre trabajaba limpiando casas en Salamanca. 12 horas fregando suelos de gente que gastaba en una cena lo que ellas ganaban en un mes. No sabía nada de las peleas. Creía que el dinero venía de clases particulares de matemáticas. Marcos dijo 3. La multitud se tensó. Este era el momento en que la chica invisible se rompería, como todas las anteriores. Lloraría, suplicaría, haría lo que Marcos quisiera, porque así funcionaba el mundo.
Los fuertes devoran a los débiles. Lucía se arrodilló. El gimnasio estalló. Móviles brillaron. Alguien gritó que menudo Ond. Marcos se erguía sobre ella como un gladiador, brazos extendidos, absorbiendo la adoración. Dijo en voz alta, para las cámaras, que así tenía que ser, que conociera su lugar y que ahora ladrara para papi. Los labios de Lucía se movieron sin sonido. 4, 5, 6. Las risas subieron. Todos pensaron que intentaba hablar, pero no podía, que el miedo le había robado la voz. 7, 8, 9. Marcos perdió la paciencia. El guión exigía humillación total. Necesitaba que ladrara, necesitaba que se rompiera, necesitaba el vídeo viral antes del recreo. Así que hizo lo que siempre hacía cuando alguien no obedecía lo bastante rápido. Echó la pierna hacia atrás para patear. 0. El cambio ocurrió en el instante entre latidos. La respiración de Lucía pasó de pánico a control. Sus hombros se relajaron. En sus ojos, cuando levantó la mirada, no había nada. Ni miedo, ni rabia. Solo el frío cálculo de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza se necesita para romper una caja torácica. Marcos ya había lanzado la patada. Su pierna volaba hacia las costillas de Lucía con fuerza suficiente para dejar sin aire a cualquiera. Lucía no estaba ahí. Se movió como agua. La patada no tocó más que aire. Marcos, esperando el impacto, perdió el equilibrio. Su propio impulso lo arrastró hacia adelante, mientras Lucía rodaba y se levantaba en una postura más animal que humana. Las risas se apagaron. Alguien dejó caer el móvil. Marcos gruñó que había sido potra, pero algo en su voz se había agrietado. Había participado en suficientes peleas para reconocer cuándo alguien se movía con preparación y cuándo en pánico. Esto no era pánico. Le ordenó a Sergio que la agarrara. Su mano nunca tocó a Lucía. Ella apenas desplazó el peso. El propio impulso de Sergio lo llevó a tropezar y pasar de largo. Para el ojo inexperto, mala suerte. Para cualquiera que entendiera artes marciales, una redirección de manual. Marcos ladró que la agarraran. Diego y Rubén se acercaron desde dos lados. Lucía esperó hasta el último segundo y se dejó caer. Los dos chocaron entre sí con tanta fuerza que la multitud se estremeció. Alguien susurró preguntando cómo lo hacía. Otro sugirió que era gimnasta. Una tercera voz respondió que eso no era gimnasia. La cara de Marcos se puso roja. Todo debería haber sido simple: intimidar a la friki, grabar el vídeo, mantener la jerarquía. En cambio, 3 de sus mejores habían quedado en ridículo. Se lanzó él mismo. Un golpe salvaje que había noqueado a 3 tíos ese año. El tiempo se ralentizó para Lucía. Vio el puñetazo como si se moviera a través de melaza. Vio la señal en su hombro. Vio la mala postura. Vio una docena de formas de contraatacar que lo habían dejado inconsciente antes de tocar el suelo. También vio los móviles grabando. Las preguntas que se dirían si mostraba de lo que era capaz. Así que tomó una decisión que la perseguiría los siguientes 10 minutos. Dejó que el golpe le rozara el hombro. El impacto la giró, la puso de rodillas. La multitud estalló en vítores. El orden natural restaurado. Marcos, victorioso, proclamó que lo veían, que solo había sido potra. Le habló en voz baja, solo para ella. Le dijo que era su última oportunidad, que se pusiera a 4 patas y ladrara,
o el siguiente golpe no sería contenido. Su móvil vibró en el bolsillo. Vicente. Noche de pelea. 100.000 euros. El torneo que podía salvarlo todo. Pero mirando a Marcos, la cruel satisfacción en sus ojos, la multitud sedienta de sangre, Lucía comprendió algo. Estaba cansada de esconderse. Dijo que no. Esa palabra golpeó el gimnasio como un trueno. Nadie le decía que no a Marcos Delgado. Le preguntó qué había dicho. Lucía se levantó despacio. Le dijo que había terminado con sus juegos, terminado siendo su entretenimiento, terminado fingiendo que la fuerza era lo que mandaba ahí. Marcos llamó a sus 3 colegas sin apartar los ojos de ella. 4 contra 1. 2 atletas de 100 kilos contra una chica de 52. Le preguntó si todavía quería hacerse la valiente. Lucía respondió con sinceridad que no quería pelear, que pelear ahí significaba exponerse. Exponerse significaba preguntas, y las preguntas, el fin de todo lo que había construido en las sombras. Marcos le dijo que era una pena, porque iba a aprender lo que les pasaba a quienes no lo respetaban. Se movieron en formación, lo habían hecho antes, acorralar, bloquear, turnarse para golpear hasta que la víctima se rompiera. Pero esas víctimas no habían pasado 5 años convirtiendo sus cuerpos en armas por pura necesidad. Lucía esquivó todo sin devolver un solo golpe. Cada ataque encontraba aire, cada agarre se deshacía. Sus movimientos eran tan eficientes que parecían coreografiados. Y la multitud empezó a entenderlo. No era que tuviera suerte, era que estaba jugando con ellos. Marcos se lanzó con la técnica que le había dado 3 campeonatos regionales de judo. Centro de gravedad bajo, brazos abiertos. El mismo movimiento que había terminado cada pelea real. Lucía lo vio acercarse. Tenía 2 opciones: dejarse derribar o exponerse. La cara de Pablo apareció en su memoria, pálida, delgada, pero sonriendo, todavía creyendo que su hermana mayor encontraría la forma de salvarlo. Si se exponía, las peleas de Vicente se acabarían. Los 100.000 euros del torneo se esfumarían. Pero si dejaba que Marcos la tirara al suelo, desaparecería otra cosa. La última parte de ella que recordaba cómo mantenerse en pie. Marcos estaba a medio metro cuando Lucía se movió. Para la multitud fue magia. En un momento estaba inmóvil. Al siguiente giraba junto a él como un torero. Su mano tocó su hombro mientras pasaba. Solo un toque, en el ángulo perfecto. El impulso de Marcos se multiplicó y lo estrelló contra la multitud. Cayó. Rodó 2 veces. Cuando levantó la cabeza, su expresión había pasado de rabia a asombro. Lucía le dijo con tono casual, como si hablaran de deportes, que el judo estaba bien, que funcionaba con oponentes de su tamaño, pero que tenía grandes lagunas contra alguien entrenado en múltiples disciplinas. Marcos lo entendió. No era la chica rara que había tenido suerte. Era algo completamente diferente. Le preguntó quién era. Una voz salió de la multitud. Un chaval de segundo, con el móvil en alto mostrando un vídeo. Dijo que era la sombra. Que miraran. Misma altura, misma complexión, mismo estilo. La sombra de las peleas clandestinas. El nombre se extendió como un incendio. Todos habían oído los rumores. Luchadora invicta, 47 victorias, la mayoría por nocaut, siempre con capucha y máscara. Los vídeos eran legendarios. Móviles aparecieron por todas partes.
comparaciones lado a lado entre los movimientos de Lucía en el gimnasio y las grabaciones temblorosas de naves abandonadas. Marcos palideció. Le dijo que era la sombra. Lucía no lo negó. Las pruebas estaban en 50 pantallas. Diego retrocedió, murmurando que podía matarlos. Rubén dijo con voz temblorosa que se largaba. Marcos intentó recuperar terreno. Dijo que le daba igual lo que hiciera en peleas callejeras, que aquí mandaba él. Pero una voz lo interrumpió. Pequeña, asustada, pero decidida. Marta Jiménez, primera de bachillerato, la otra chica invisible. Marta le dijo que ya bastaba, que él había hecho que su hermano dejara el instituto, que lo acosaba cada día porque era diferente, porque podía. Y entonces las voces empezaron a sumarse. Estudiantes encontrando valor en los números y en la prueba de que Marcos Delgado no era invencible. Alguien dijo que él había mandado a Jaime Moreno al hospital. Otro, que había destrozado el proyecto de arte de Bea porque no quiso salir con él. Otra voz más, que había aterrorizado el instituto durante 4 años. La cabeza de Marcos giraba frenética. Demasiadas voces. El hechizo se rompía. Gritó que se callaran, que él mandaba ahí. La voz de Lucía cortó su histeria. Le dijo que él no mandaba en nada. Dio un paso adelante. Y aunque él seguía siendo más alto, ella parecía más grande. Le dijo que solo era un niño asustado que hacía daño a otros porque alguien le había hecho daño primero. Porque su padre le enseñó que la fuerza era lo único que importaba. Porque estaba aterrorizado de que si dejaba de aplastar a otros, descubriría lo insignificante que era realmente. La cara de Marcos pasó de rabia a humillación, a algo que quizás era dolor. Susurró que ella no sabía nada de él. Lucía respondió que lo sabía todo, que había luchado contra 50 versiones de él. Las caras eran diferentes, pero el dolor era el mismo. La misma necesidad de romper todo lo bonito, porque algo bonito dentro de ellos fue destruido. El gimnasio se congeló. Incluso los que grababan bajaron los móviles. Lucía le dijo cuál era la diferencia entre los dos. Que ella había aprendido a luchar para proteger. Que él había aprendido a luchar para hacer daño. Y que por eso siempre perdería contra gente como ella. No porque fuera más fuerte o más rápida, sino porque ella no le tenía miedo. Señaló a la multitud. Y ellos tampoco. Marcos miró alrededor. Era verdad. El miedo había desaparecido. En su lugar había rabia, determinación, la comprensión compartida de que el emperador estaba desnudo. El sonido de su móvil rompió el momento. Marcos contestó y palideció. Preguntó qué significaba eso de expulsado. Llamó a su padre, pero la línea ya se había cortado. La voz del director sonó por los altavoces. Marcos Delgado, Diego Herrera, Sergio Palacios y Rubén Torres debían presentarse inmediatamente en dirección. La escolta la proporcionaría el personal de seguridad. 4 personas entraron en el gimnasio. Lucía vio las placas. Policía Nacional. Uno de los agentes enumeró los cargos: agresión, amenazas, conspiración, y eso solo por hoy. Añadió que en la última hora habían recibido 23 denuncias más por incidentes de años anteriores. Marcos gritó que no podían arrestarlo, que su padre era constructor, que su tío era concejal.
El agente lo cortó. Le informó de que su tío estaba en un pleno extraordinario discutiendo su dimisión y que su padre fue quien les dijo dónde encontrarlo, que dijo que estaba harto de limpiar sus desastres. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Marcos buscó apoyo, protección, alguien que todavía le tuviera suficiente miedo. Solo encontró miradas frías. Se volvió hacia Lucía con lágrimas en la cara. Le dijo que todo era culpa de ella, que había destruido su vida. Lucía respondió que no, que él había destruido su propia vida, que ella simplemente había dejado de permitirle destruir las de otros. En la puerta, Marco se detuvo, se volvió, y por un momento la máscara cayó completamente. Debajo solo había un chico roto que había aprendido todas las lecciones equivocadas. Susurró que lo sentía. Luego, más alto, para todo el gimnasio, repitió que lo sentía. Y se fue. No hubo vítores, pero sí algo parecido a un suspiro colectivo. 3 años de respiración contenida, liberada de golpe. El móvil de Lucía vibró de nuevo. Vicente, el torneo, 100.000 euros. Su hermano. Salió del gimnasio sin mirar atrás, porque la pelea del instituto había terminado. Pero la que realmente importaba estaba por empezar. 6 meses después. El gimnasio estaba transformado. 60 estudiantes en filas practicaban posiciones defensivas. Marta Jiménez, que ya no intentaba ser invisible. Jaime Moreno, recuperándose. Incluso Sergio Palacios, que había testificado contra su antigua banda. Lucía les recordó que la fuerza no era para herir, era para proteger lo que importaba, para levantarse cuando era difícil, para ser escudo, no espada. La clase repitió al unísono. En un rincón, sentado observando sin participar, estaba Diego Herrera. Los cargos retirados gracias a su testimonio, pero la vergüenza lo había roto. Asistía a cada clase, no practicaba, solo observaba, quizás sanaba. Una alumna nueva levantó la mano. Le preguntó si era verdad que nunca había perdido una pelea. Lucía sonrió. Le dijo que había perdido muchas, solo que no físicas. Cada vez que dejó que el miedo la controlara, perdió. Cada vez que cayó cuando alguien necesitaba ayuda, perdió. Cada vez que usó sus habilidades para hacer daño en vez de proteger, perdió. La chica dijo que pero había ganado cuando importaba. Lucía la corrigió. Les dijo que habían ganado todos, que aquel día no fue sobre la pelea, fue sobre la elección, que todos eligieron no tener más miedo, que esa era la única victoria que importaba. Su móvil vibró. Pablo. Decía que el tratamiento funcionaba, que los médicos estaban asombrados y que sí había peli esa noche. Respondió que no se lo perdía por nada y que lo quería, guerrero. Pero había algo que los vídeos de YouTube y los titulares no contaban. Lo que pasó cuando Lucía le dijo la verdad a su madre. 3 meses antes, la cocina de su pequeño piso en Vallecas, olor a aceite de oliva y ajo. Su madre acababa de llegar del trabajo, con las manos agrietadas por los productos de limpieza. Lucía le dijo que tenía que contarle algo. Su madre la miró con ojos que habían visto demasiado. Ojos de inmigrante que cruzó un océano con 2 niños. Ojos de viuda que enterró a un marido y crió una familia sola. Le preguntó qué pasaba. Lucía contó todo. Las peleas, el dinero, la sombra, todo.
El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier golpe recibido en el ring. Su madre preguntó cuánto tiempo le había mentido. 3 años. Se levantó, fue a la ventana, miró la calle. Le dijo que cuando su padre murió, prometió que protegería a sus hijos, que los mantendría a salvo. Se volvió hacia Lucía. Le dijo que había fallado. Lucía intentó explicar que lo había hecho por Pablo, por ella, por la familia. Su madre la cortó. Le dijo que lo había hecho sola, que no le dio la oportunidad de ser su madre, que la excluyó de su propia vida. Le preguntó si sabía lo que era enterarse por las noticias de que tu hija era una luchadora clandestina, que arriesgaba su vida cada semana, que mentía cada día. Lucía no tenía respuesta. Su madre dijo que estaba orgullosa de que salvara a Pablo, de que ayudara a la policía, de que enseñara a otros niños. Pero también estaba furiosa, herida, traicionada. Dijo que necesitaba tiempo. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Lucía se quedó sola en la cocina, con el olor del ajo quemándose en la sartén. De vuelta en el presente, Hospital 12 de octubre. Lucía observaba a Pablo reír con otros pacientes a través de la ventana. Su pelo había vuelto a crecer. El color había vuelto a sus mejillas. El tratamiento funcionaba. Pero la silla junto a su cama estaba vacía, la que debería ocupar su madre. 3 meses sin hablar de verdad. Su madre venía a ver a Pablo, pero siempre cuando sabía que Lucía no estaría. El ascensor sonó, y quien salió fue su madre. Llevaba una bolsa con empanadas, el plato favorito de Pablo. Se detuvo al ver a Lucía. El momento se estiró como un elástico a punto de romperse. Un paso, luego otro. Le dijo que había hablado con Elena, la psicóloga del instituto, que le contó todo lo que Lucía hacía por esos niños, cómo los protegía. Hizo una pausa. Le dijo que también habló con la inspectora Martínez, que le explicó cómo Lucía arriesgó todo para acabar con Vicente, cómo rechazó protección para sí misma con tal de asegurar el tratamiento de Pablo. Los ojos se le humedecieron. Dijo que seguía furiosa, que probablemente lo estaría mucho tiempo, que la mentira dolía más que nada, pero que era su hija, y que las madres no dejaban de amar a sus hijos por cometer errores, incluso errores enormes. Lucía lloró antes de darse cuenta de que estaba llorando. Le dijo que lo sentía, que debería habérselo contado, que debería haber confiado en ella. Su madre la abrazó, por primera vez en 3 meses. Un abrazo que olía a hogar, a ajo, a productos de limpieza, a todo lo que Lucía había echado de menos. Le susurró que a partir de ahora, nada de secretos, que eran una familia y que las familias se ayudaban juntas. Entraron juntas en la habitación. Pablo las vio y su cara se iluminó. Dijo que por fin, que ya era hora de que dejaran de ser cabezotas las dos. Las 3 rieron, una risa que llenó la pequeña habitación con algo que se parecía mucho a la esperanza. 1 año después, el gimnasio del Instituto Vallecas estaba irreconocible. Día de graduación del primer grupo completo del programa de defensa personal de Lucía. 100 estudiantes de toda la Comunidad de Madrid. Lucía estaba en el escenario. Marta, que ahora ayudaba a entrenar a los pequeños. Jaime, con beca de atletismo. Sara, cuya exposición sobre el acoso había recorrido media España. Y en primera fila, 3 personas. Pablo, recuperado,
con una camiseta que decía: «Mi hermana puede patearte el culo», pero eligió no hacerlo. Su madre, con lágrimas y sonrisa. Y Marcos Delgado, que ahora trabajaba como mentor en el programa. El primer abusador convertido en protector. Lucía tomó el micrófono. Les dijo que cuando empezó, pensaba que la fuerza significaba ganar. Significaba nunca perder. Hizo una pausa. Les dijo que estaba equivocada. La fuerza era elegir. Elegir levantarse cuando caes. Elegir proteger cuando puedes ignorar. Elegir perdonar cuando puedes odiar. Miró a Marcos. Les dijo que todos empezaban siendo algo. Víctimas o abusadores. Fuertes o débiles. Pero nadie tenía que terminar siendo lo mismo que empezó. Miró a su madre. Las familias se rompían, pero también se reconstruían, a veces más fuertes que antes. Miró a Pablo. La vida era injusta, pero también era sorprendente, irresistente y llena de segundas oportunidades para quienes las buscaban. Miró a sus estudiantes. Les dijo que ellos eran su victoria. No las 47 peleas, no el dinero, no la fama. Ellos. Les dijo que fueran al mundo, que fueran fuertes, pero que recordaran siempre que la verdadera fuerza no estaba en los puños. Se señaló el pecho. ¿Estaba aquí? El gimnasio estalló en aplausos. Lucía bajó del escenario y fue directamente hacia su familia. Pablo la abrazó. Su madre la abrazó. Fuera, el sol brillaba sobre Vallecas, sobre un barrio que una vez fue conocido por su dureza, pero que ahora también era conocido por una chica que aprendió a luchar en las sombras y eligió enseñar a otros a caminar hacia la luz. La sombra del ring ya no existía, pero Lucía Navarro estaba muy viva y eso era lo único que importaba. Fin. Si esta historia te ha tocado, déjanos un comentario. Cuéntanos tu propia historia, porque todos tenemos una sombra dentro. Lo importante es elegir qué hacemos con ella. Los luchadores más fuertes son los que luchan por otros, no contra ellos. Hasta la próxima historia.